Bienvenidos a la quinta ronda del torneo de candidatos. Hoy vamos a encontrar partidas complejas, apuros de tiempo y algunos corazones rotos. Empezamos con la partida entre Alireza Firuza y Hikaru Nakamura, que empieza como una apertura normal, una italiana, después de D3 alfil C5, un yoko pianísimo con C3, H6 evitando que llegue cualquier peón a la casilla, y ahora alfil E7. Este movimiento es importante ya que es más común el movimiento alfil B6. De todas formas, por alguna razón, alfil E7 tiene una puntuación mucho más alta para las negras. Continúa la partida con dama B3, presionando el punto F7, enroque, A4 atacando ya el flanco de dama, D6 defendiendo el peón D5, caballo 2 quizás pretendiendo alguna maniobra, y con caballo B8 que hace Hikaru, que es un movimiento relativamente extraño, podemos ver que puede pretender movimientos como C6 y D5 o caballo D7. Pero como en este momento hace Hikaru caballo B8 retrocediendo, en este momento Alireza impacta directamente en el centro. Después de cambiar los peones, que era casi forzado porque no había ninguna forma como de defenderlo, viene C por D4, manteniendo el centro, A5, irrumpiendo la estructura de peones, y E5. Aquí capturar no era tan buena idea gracias a que estamos abriendo la posición a favor de las blancas. ¿Y por qué hacer eso si ellos son los que tienen más piezas desarrolladas? Después de caballo H5, que fue el movimiento que optó Nakamura, vino B5 restringiendo el flanco de dama. Caballo F4 está forzando G3. Es complicado hacer otro movimiento porque quizás en Roque estaría bien, pero también vendría el movimiento de 5. Después de G3 viene D5, atacando el alfil. Tiene que retroceder y ahora vuelve el caballo relativamente victorioso de su travesía. Ahora está parando un peón pasado, ni siquiera es pasado, pero parando un peón avanzado y atacando varias casillas aledañas. Vino alfil G2, C6 atacando el peón, caballo D7 viniendo pues con el caballo desarrollándolo, poniéndolo en una mejor posición, quizás pretendiendo C5. Y aquí en esta posición habría sido interesante alfil A3 evitando o complicando mucho los planes de C5 en algún futuro. Habría seguido probablemente alfil por A3, dama por A3 o torre por A3. Pero eso sería otra partida. Alfil B2, retrocede el alfil. Caballo B6, simplemente mejora el caballo. B por C6, B por C6. Y ahora en esta posición se puede permitir C5. Después de torre B1 atacando el caballo, viene torre A6 defendiéndolo. Viene aquí la captura D por C5 y después de la captura D por C5 uno puede pensar que la captura de caballo es más natural gracias a que está atacando varias casillas, está atacando de paso a la dama, pero es incluso mejor la captura de alfil gracias a que el caballo está muy bien posicionado y puede evitar primero que todo el avance de este peón y segundo que todo otro tipo de avances en algún momento. Dama B5, dama C7, simplemente mejorando las piezas. Torre C1, haciéndole rayos X a la dama. Dama 7, presionando al peón de F2. Después de dama 2 defendiendo el peón de F2. Viene alfil D7, desarrollando una pieza normalmente. Aquí el mejor movimiento se decía que era D4, gracias a que abría la diagonal del alfil B7 y ponían muy fuertes aprietos al alfil de C3. Después de alfil F1, caballo C4. Este movimiento es bastante interesante gracias a que también se podía defender de otra forma, pero en este momento Hikaru sacrifica un peón. Caballo C4, caballo por C4 y dama por C4 no sirve gracias a que está alfil por F2, así que no es un sacrificio completo, pero pues ese es el movimiento que decide hacer. En cambio, Firuza hace caballo B3 presionando el alfil, que es bastante importante por el ataque que ejerce sobre el peón de F2. Alfil B6, torre D1 atacando el peón, dama A8 mejorando la dama, quizás pretendiendo atacar por esta diagonal, simplemente por ahora defendiendo el peón. Alfil G2, caballo C5. En este momento
el caballo de E6 es uno de los orgullos de la posición negra, así que cambiarlo no es tan buena idea. De todas formas, Hikaru tenía un plan en mente. Caballo por C5, alfil por C5 y después de caballo H4, que era el movimiento menos pensado en esta posición que iba a hacer este caballo, porque tenía caballo E1 con caballo E3, caballo D4 con caballo B5, simplemente F4, F5, un ataque demasiado rápido. Decidió hacer caballo H4, que es bastante extraño, pero pretende llegar a las mismas casillas. Alfil D4, quitando el alfil negro, otro orgullo de la posición negra. De todas formas, podemos ver que tampoco están muy bien posicionadas las piezas blancas. Después de de torre de 4, torre a 7, retrocediendo la torre, pretendiendo venir a la columna abierta. H3, G4 probablemente. Y después de algunos cuantos movimientos mejorando las piezas, viene dama de 2, torre C5 defendiendo el peón, dama F4, torre 8 mejorando la posición. Hay que tener en cuenta que en este momento los jugadores tienen muy poco tiempo y tienen que hacer movimientos muy rápidos para llegar al control de tiempo en el movimiento 40. Caballo F5, este caballo no se puede permitir en esta casilla, así que Hikaru decide capturarlo. G por F5 y después de dama C7, intentando que este peón no pueda avanzar sin el cambio de damas, gracias a que le favorecería en muchos casos a las negras, también pretendiendo caballo de 7 para atacar el peón. Torre 1, caballo de 7 atacando al peón y con esto llegan al control de tiempo y se relajan un poco los jugadores. Aquí era fácil para las blancas encontrar, o quizás no fácil, pero era el mejor movimiento, alfil por D5 pretendiendo simplemente cambiar unas cuantas piezas. Aquí vendría probablemente torre por E5. Viene un movimiento torre por F7 en este momento. Pero después de torre D7 y capturar la torre aquí, no hay mucho problema en la posición. En cambio decide hacer E6, lo cual es una ligera imprecisión por lo que vamos a ver a continuación. Dama por F4, torre por F4, caballo F6, no dejando que le capture. Atacando al peón, se quita de la captura del peón y ahora captura el peón Hikaru. Este peón en E6 podría considerarse fuerte, pero en realidad es más una debilidad gracias a que es difícil defenderlo. Por ejemplo, no se puede llegar fácil con el alfil H3 o defenderlo con ambas torres sería muy pasivo. Después de rey E7, parando el peón, que es importante y el rey es otra de las piezas que paran mejor los peones, viene torre B2 intentando atacar. Torre C8, decía el mejor movimiento del módulo que era alfil F3, gracias a que en muchas ocasiones no permitía llegar al caballo a maniobrar a ninguna posición dentro de las negras, pero aquí con alfil F1 viene caballo E4, alfil D3 intentando quitarlo inmediatamente y viene caballo C3. Era mejor caballo D6 gracias a que evitaba planes con F4, F5 y podía pensar en él mismo hacer G5 y atacar por esta columna. Después de F4, de caballo C3 y F4, gracias a que el caballo no está en esta posición para defender, vino D4. Un movimiento bastante natural, permitiendo que la torre pase. Y después de torre G2, el único movimiento plausible aquí es G5. Gracias a que defender con la torre aquí era muy mal movimiento. Venía alfil H7 y simplemente capturado y no podía permitir tampoco defenderse con el rey gracias a que el rey está cumpliendo el muy importante papel de parar ese peón. Después de G5 vino F5, caballo de 5 intentando evitar el avance de peones, quizás pretendiendo caballo F4, pero en esta posición Hikaru hace caballo B4. Caballo F4 era un movimiento interesante gracias a que medio forzaba a las negras a sacrificar la torre con un movimiento como caballo por torre por D4 y caballo por G2 no se podía y probablemente después de eso venía la torre a F4. Después de esto vino F6, un movimiento que critica ligeramente el módulo pero no parece un gran problema, forzando llegar a esta posición en la que cambia bastante material y
llegamos a un final de caballo contra torre, donde más que todo el que puede ganar en esta posición es negras gracias a los peones y lo avanzados que están y lo complicado que es para la torre pararlos a todos. Caballo F4, viene rey F1 y peón D3. Después de rey F2, era complicado saber qué movimiento podía hacer, además de que Firuza ya tenía poquito tiempo. Vino caballo por H3 y después de rey A3 vino G4 de Nakamura, pretendiendo ya empezar el avance de peones. Y no se puede capturar el peón de D3 porque viene G3. Pero eso fue lo que sucedió en la partida. Después de torre F8, rey E6, Nakamura ganó la partida, Firuza abandonó. No se podía defender con torre G8 porque venía G2 y simplemente después de la captura del peón venía el doble. Y ni siquiera alcanzaba a volver con el rey ya que el caballo estaba defendiendo esa casilla. Así que muy buena partida de Nakamura y pasemos a la siguiente partida, que fue jugada entre Gukesh y Abasov. Empieza como una apertura bastante normal, E4, E5, caballo F3, caballo F6, y en esta posición hace D4, y después de alfil D3, D por E5 rompiendo la simetría. Es importante que un jugador de la calidad de Gukesh rompa la simetría porque con un movimiento con caballo por E5 se llega a una posición simétrica, pero es difícil en las posiciones simétricas lograr algún tipo de ventaja. Después de D por E5, aprovecha la casilla que recién dejó el peón para atacar el alfil. Viene el alfil, se devuelve. Alfil E7, enroque, torre 1, simplemente desarrollando las piezas. C6, mejorando la estructura de peones. Caballo D2, pretendiendo caballo B3. H3, no dejando que ninguna pieza llegue a esta casilla. A5, caballo B3. Todo esto podría ser preparación, aunque ya han gastado bastante tiempo del reloj. Y aquí Abasov decide cambiar este peón D5 con F6. Después de E por F6, caballo F6, alfil E3 atacando el caballo. Caballo E4, viene caballo D2, A4, quitándole las casillas a el flanco de dama. Caballo por E4, cambiando los caballos. A3, alfil C5 y aquí viene una variante interesante que es si hacía caballo por D4, que era bastante natural para no cambiar los alfiles, viene un movimiento caballo por F2. Después de caballo por F2, viene alfil por F2, torre por F2 y si captura con el rey, dama H4 atacando al rey y al caballo. Entonces no podía hacer nada sino dejar que sucediera el cambio de alfiles, torre por E3, C3 no dejando que capture el peón, alfil F5, dama E2, ya poniendo bastante presión sobre la columna central, caballo D6 y aquí viene alfil por F5. Abasov decidió capturar con caballo, que es una decisión bastante cuestionable, gracias a que después de torre E6 y dama F7 que se dio en la partida, viene torre 1 controlando la columna. Si en cambio hubiera capturado con dama, después de torre 1 ya no sucede lo mismo, porque se puede debatir esta columna. Torre 6, torre 1, dama C2, evitando que pueda mover fácilmente este caballo, no queda en una posición incómoda. Dama de 7, C4, atacando ya los peones, D4. Y aquí viene C5, intentando aprovechar las casillas blancas en algún momento. Hay que tener en cuenta que ya Gukesh tiene 10 minutos y el reloj se le está acabando. Cae torre 4, viene la dama de 5, deciden repetir un par de veces. Y ahora, después de torre 5 y dama F7, decide venir con la otra torre. Gukesh no quería tablas. Torre A8, torre F4, clavando el caballo. Después de D3 viene la captura del peón, pero ya en esta posición es compleja y Gukesh solo tiene 4 minutos, así que vamos a ver cómo sale esto. Rey H2, simplemente no dejando que llegue ninguna pieza a atacarla en la última fila. G6 defendiendo el caballo, dama B4, evitando que avance el peón también. Torre 1,
Después de torre 4, torre 4, torre de 5, el mejor movimiento era dama de 2. Simplemente no dejando que capture el peón. No podía capturar aquí el peón de C5 gracias a que en esta posición emerge casi victorioso. Hay que resaltar la inseguridad del rey negro y que tras del hecho tiene un peón de ventaja. Caballo G7 y en sus últimos segundos Gukesh hace rey G1. Viene caballo E6 ya con una posición relativamente estabilizada. Torre 3. Caballo por C5. Dama C4 clavando la torre. En caso de, digamos, torre por F5 puede venir en algún tipo de posición, inclusive torre 8. Torre B por D3. No era aconsejable dejar este peón, era mejor simplemente mover el flanco de rey o inclusive los peones del flanco de dama. Decide dejar que capture el peón, intentando solucionarlo tácticamente, pero no logra hacerlo. Después de torre 3 hay un movimiento muy interesante aquí que no se dio en la partida, que era torre de 3, porque si captura la torre, viene este doble. Después de torre G5, esta posición está completamente ganada si y solo si Gukesh encuentra dama C6 y una continuación bastante complicada. Después de esto, llega a dar algunos jaques, acercar la dama y captura. Después de torre F8 no puede venir con el rey a E5 porque viene el doble y tampoco puede venir a G5 porque también viene el doble. Tampoco puede venir a E6 porque captura el caballo. Después de caballo E4, pretendiendo caballo F6, viene torre por G2 capturando, rey H1 y con esto fuerza la secuencia. Caballo F6, captura la torre, amenaza el doble y ahora llegamos a una posición en la que Gukesh tiene peón de ventaja en un final de damas en el que va a intentar lograr ganar durante muchos movimientos. ¿Dónde es que está? Entonces aquí, después de F por E3, dama F5, B3, H5. Los movimientos en sí mismos no son importantes, solo tiene que intentar conseguir la victoria, no dejarse dar jaques perpetuos, intentar avanzar este peón, y eso es lo que consigue, sacrificando el peón de H3. Aquí le da unos cuantos jaques para capturar el peón de G5 y decide avanzar este peón. Después de unos cuantos movimientos, los movimientos en sí mismos no son importantes, sino las ideas que hay detrás de la posición. Viene rey 2, intenta repetir, pero ya viene hacia el flanco de dama. Dama H3, rey C4, se acerca al peón, no lo permite. Y después de dama D8, se cubre con la dama. Intenta acercarse ahora el rey, a ver si logra dar alguna especie de mate. Este peón no puede avanzar H2 fácilmente gracias a que va a ser capturado. Rey F7. Y aquí viene dama E6. Decide cambiar damas y llegan a este final en el que ambos coronan damas. Gukesh corona con jaque, pero todavía no hay nada importante. De todas formas, este tipo de posiciones son demasiado complejas de defender y más con este tiempo. Dama 7, dama E3, y en este momento se equivoca. Era mejor hacer rey H7 o rey H8 manteniéndose en la esquina. Tampoco era muy fácil saber qué hacer gracias a que en la esquina también hay unos cuantos mates. Pero después de rey H5 viene una variante encontrada solo por el módulo, que es dama C5, jaque aquí. Y después de rey H4 viene una enfilada capturando la dama. En cambio, Gukesh no encontró eso, sino que hizo rey F5. De todas formas, después de dama G2, también era muy difícil de defender y era muy complicado ver que fuera a defender otros 50 movimientos más y los siguientes 50 movimientos más después de avanzar el peón. Pero decidió hacer dama F1 y después de dama F4, dama B5, viene dama E5 y ahora el movimiento que haga, el rey se va a mover
y va a lograr cambiar las damas y con eso gana la partida Gukesh. Otra partida impresionante, tuvo sus momentos en los que tenía ventaja pero no lo aprovechó, pero al final logró dar con la victoria. Sigamos con la partida entre Santos Kurakti y Caruana Fabiano. Empezamos con E4 de Vidit, C5, llegamos a una Rosolimo tras unos pocos movimientos. Podemos ver que todo esto es preparación, ambos jugadores juegan bastante rápido, 1 minuto cada uno. H3, alfil H5, alfil F4, sigue estando dentro de la teoría, aunque Vidit ya gastó bastante tiempo. C4, Caruana sí está dentro de la teoría que él preparó. Y aquí cambia. A pesar de que este peón pueda parecer débil, puede ser inclusive un orgullo de la posición blanca, gracias a que este peón D4 va a ser muy difícil de capturar. Después de E6, G4 atacando el alfil, viene dama B3. Capturar este peón es un suicidio. No lo intenten en casa, simplemente capturen B7 y está atacando muy fuertemente. Viene alfil E3. Después de dama B6, alfil E3, decide retirarse C7, ya habiendo ganado esta casilla. Dama por B3, viene este peón, queda bastante débil, así que no vale la pena. Dama C7, enroque largo. Era posible enrocar en corto antes de hacer G4 o inclusive en ese momento, pero es mejor aquí enrocar en largo. Viene caballo D7, caballo H4 intentando capturar el alfil. Alfil F4 intentando evitar F4 gracias a que podría venir una avalancha de peones muy rápido. Rey B1, A5, un movimiento muy criticado por varios comentaristas. Se pretendía mejor movimientos como caballo C5, otro tipo de avances. A5 plantea un ataque en el flanco de dama, pero es demasiado lento. Después de caballo por G6 cambiando, viene D4 y este centro de peones se ve bastante fuerte. Viene A4, sacrificando el peón porque era la única forma. B5, después de E5 o inclusive D5, era muy complicado para las negras y estaban pendiendo de un hilo. Tenían que encontrar en una posición como esta, caballo E5, que no es muy realista de encontrar. D por D5 lo dejaban después de por D5. Esto no se puede. Entonces hizo caballo por A4, B5, y en esta posición si hace caballo C3, viene B4 y después de caballo A4 viene dama 5 presionando el caballo y estaría forzado a hacer esto, así que el mejor movimiento era aquí caballo 2. De todas formas decidió venir a C5 sin tanta provocación. D por C5, D por C5, alfil E7 retrocediendo el caballo normal. Puede comenzar ya la avalancha de peones intentando que el rey no se enroque. Y después de torre A4 viene aquí alfil D4 presionando. Y aquí comete un error Fabiano que es E5. Después de 5 y dama G3 está en graves aprietos ya que este peón no puede capturar porque simplemente le captura a la dama y defenderlo con un movimiento como F6 y rey F7 sería bastante contraproducente porque después de torre G1 puede venir una captura aquí y este peón está muy débil. De todas formas, Fabiano tenía una idea y era una idea bastante agresiva que era dama 7, intentando contraatacar directamente al flanco de dama, donde está el rey en esta ocasión. Dama por E5, torre por A2, pretende dama 4, dar algunos cuantos jaques. En esta posición hizo alfil dama por G7 y después de torre F8. Aquí el mejor movimiento o el que recomendaba el módulo era rey C2 para venir después de dama 4, rey D3 y venir a esconderse al flanco de rey. De todas formas, Pid no encontró eso, era demasiado complicado, también tenía poco tiempo y después de dama E5 retrocediendo la dama, con dama A4 consigue suficiente contrajuego para solamente forzar las tablas. Aquí tiene que forzar las tablas Bid y si Fabiano se intenta escapar de las tablas con un movimiento muy truquerito como después de dama E5, rey D7,
rey D7, viene dama D6 y después de rey C8 viene rey C1, otra vez con la misma idea de escapar. Entonces, después de alfil E7 y varios movimientos así, acuerdan tablas. Y vamos a la última partida del día que fue disputada entre Pranananda y Jan Nepomniachtchi. Empieza la partida con E4, E5. Muchos jugadores de este nivel juegan E4, E5, si lo notan. Caballo F6, juegan una Petrov más normal que la vista en una de las partidas pasadas. Alfil D3, alfil D6, simplemente simetría, enroque, C4 y después de caballo C3 se rompe la simetría. Podemos ver que a pesar de que la estructura se ve un poco más débil en el campo de Pranananda y se ve más sólida en el de Nepomniachtchi, tiene más piezas desarrolladas y tiene más casillas por dominar. Por ejemplo, tiene más control del centro. Aquí hizo Nepo alfil F5, toda esta historia entre ellos, alfil G5, dama 5, caballo H4, todavía teoría, alfil E6 y en este movimiento sí se sale de la teoría. Viene alfil por E6 y dama por G5. Ya esta es la posición forzada a la que llegaron. Y después de alfil H3, dama por C3, sacrificando un peón Pranananda. Torre B1 ataca el peón. Consigue bastante contrajuego con ese peón sacrificado, hay que decirlo. Torre B3, dama A5. Y aquí después de D5, Nepomniachtchi tiene que pensar demasiado tiempo y decide capturar. En este momento piensa 40 minutos. C por D5, caballo G5. El movimiento en sí mismo no es tan peligroso, pero se puede ver que ya se pretende un ataque en el flanco de rey. Simplemente intenta echarlo, pero lo que decide hacer Pranananda es el sacrificio caballo por F7. Después de rey por F7, viene torre de 3. Probablemente todavía estamos dentro de la preparación. Aquí tiene que entregar una pieza porque si no la entrega, es que no puede no entregarla gracias a que viene torre por D5, quiéralo o no, atacando alfil y dama. Caballo de 7. Y aquí después de torre por D5 era bastante considerable el movimiento. Torre, alfil por H2, alfil por H2 y caballo C5 cubriendo. Lo que hizo en esta posición Jan fue simplemente hacer caballo C5 sin capturar el peón de aquí. Y esto lo llevó a unos cuantos problemas. Después de rey G8, dama D5, rey H8, podría venir el movimiento dama D4 intentando atacar en las casillas negras. Con con torre por H6, inclusive con algún ataque en las casillas blancas. Viene caballo en este movimiento, en este momento hace alfil F5, lo cual es una pérdida de oportunidad gracias a que viene caballo B7. No puede capturar, o de hecho sí puede, pero no resulta bien. Dama por F5 y simplemente llega a un final igualado, así que tiene que capturar la dama. Y después de G4, sosteniendo el alfil en las casillas blancas cerca del rey, viene caballo C4. También era bastante interesante caballo B7 y caballo C5 con el caballo defendido y defendiendo las casillas de 7 y cualquier infiltración en la columna séptima. Caballo C4 de todas formas, torre 8 y después de unos cuantos movimientos deciden aquí empezar a maniobrar, cambian una pareja de torres, viene rey F8. La partida no es muy complicada, están esperando a llegar el movimiento 40 para hacer tablas. Después de unos cuantos movimientos más hacen tablas, no hay muchas complicaciones en esta partida. Y vamos a ver cómo les ha ido a los jugadores en este torneo. Podemos ver que Gukesh va de primero compartiendo el puesto con Jan Nepomniachtchi con las tablas de hoy y la victoria de Gukesh. Fabiano Caruana está de tercero y Nakamura vuelve al quinto puesto. Pranananda tiene 2.5 puntos. Y creo que eso es todo por este video. Hasta la próxima.